2, 3. Ok, estamos aquí grabando. Estamos de vuelta. Okay, here we are. Thank God. Today's Monday, May 20th, 2024. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en esta sección que hemos tratado de fijarla de 7:30 a 8:30 aproximadamente los lunes para fines de teoría, práctica, y los viernes entonces a partir de las 8 tenemos nuestras 2 horas aproximadamente, teoría también y práctica. Sección de preguntas. Quiero saber si hay algo que no les queda claro del contenido que hemos visto. Decía al inicio del encuentro que si dependiese de mí, si fuese posible, me hubiese gustado tener todos los participantes en los encuentros iniciales porque son la verdadera base y son muy importantes. Ya cuando avanzamos, ya cuando estamos en conversación, ya es diferente porque usted puede seguir. Pero en estas etapas iniciales de teoría, donde yo hablo mucho y te escucha, es muy importante que estén todos porque vemos los fundamentos de la lengua. Bien, ¿hay alguna pregunta? Si hay preguntas de los contenidos que hemos visto, ahora es el momento. Question time, repito la fecha, today is Monday, May 20th, 2024. Segmento de preguntas, ¿qué no les queda claro en términos de la pronunciación, traducción, interpretación de los conceptos que hemos visto? No olviden nunca que hay que entrar a la plataforma. Nuestra plataforma es todo, hay que entrar diario, en el tiempo que usted seleccione, 5, 10, 15, 20 minutos, ver el material, ver los videos y comenzar a desarrollar las asignaciones. Nosotros debemos tener asignaciones 3 o 4 bien simples por semana. Ya para el próximo viernes tenemos asignaciones que ya deben estar listas para ese día, donde ya tenemos ahí de los pronombres, del alfabeto, 2 y 2 asignaciones. Bien, questions. ¿Está todo claro hasta ahí? ¿Se entiende todo? ¿Se entiende todo? Vamos a ver, ¿qué no les queda claro? Tenemos acceso al material, acá tenemos el módulo. Usted tiene el módulo 1, que es lo que estamos trabajando. En este módulo 1 usted tiene el material. No sé si enviamos el material también por WhatsApp para aquellos que no lo puedan descargar. Y estamos acá, trabajando esto. Material didáctico, recursos. Ya hay muchos mensajes enviados. Trate de ponerse al día. Y así por el estilo. Bien, nosotros vamos a seguir entonces con otro tema muy importante de este curso básico. Ya nosotros hemos hablado en un encuentro pasado, en los encuentros previos, hemos estado interactuando con el alfabeto inglés, que deben aprendérselo. Pronombres personales. Si vemos la última imagen, en eso basamos las asignaciones. Aquí está la imagen. ¿Dónde está? Where is it? Bien, ahí hablamos de adjetivos posesivos también. Alfabeto, les deletré 3 palabras. Tuvimos algunas dificultades. Les dije que tienen que aprenderse el alfabeto en español y en inglés. Y tienen que comenzar a trabajar eso. En encuentros anteriores nosotros hemos visto, estas son las notas. Bueno, ahí está el programa. Inglés básico. En encuentros anteriores vamos a ver el penúltimo encuentro. Ok, vamos a ver acá, aquí fue cuando iniciamos. Déjame ver, a ver. Programar curso. Bien, aquí hablábamos entonces del viernes 17. Cuando no sé si se han borrado algunos mensajes de acá de la lista. Bien, nosotros vamos a continuar ahora, chicos. Ya después de haber visto los pronombres personales, de haber visto los adjetivos posesivos también, que hay una asignación de eso más adelante, y haber visto el alfabeto, seguimos con los fundamentos. Vamos a hablar un poco del verbo to be. Vamos a introducir este verbo, vamos a avanzarlo lo más posible, de manera que ya si queda algo del verbo to be, entonces el viernes ya nosotros debemos terminarlo, ¿de acuerdo? Vamos a auxiliarnos aquí de un material que voy a estar enviando imagen. Usted tiene la guía, puede ver en qué página está y en el índice. Pero yo voy a utilizar un material diferente para presentar el famosísimo verbo to be. Bien, ¿alguna información del verbo to be? ¿Qué saben del verbo to be? ¿Sus significados? ¿Alguien sabe algo de los significados del verbo to be? Cero estar, profe, significa. Cero estar. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga algo diferente? José Alberto Reyes, si es verbo to be. Se podría decir, teacher, que también es uno de los verbos más utilizados
ya en lo que es en inglés, el verbo ser o estar. Correct, correct. De entrada, bueno, voy a estar repitiendo cosas que he dicho al inicio y que garantizo desde un punto de vista científico que usted lo hace. Tenemos nosotros que leer entre líneas, ¿de acuerdo? Se lee entre líneas en lo escrito y en lo oral. Me refiero a analizar lo que decimos. Cuando me dicen que el verbo to be significa ser o estar, ya yo voy ganando, porque me está diciendo que tiene dos significados, ¿sí o no? Porque en español yo tengo el verbo ser y tiene una conjugación. Y tengo el verbo estar y tiene otra conjugación. Entonces, cuando yo digo to be, yo digo, óyeme, pero hay una evidente ganancia, ¿de acuerdo? Y esto me va a reflejar el carácter de la gramática inglesa, que es más simple que la del español. Porque una cosa es conjugar el verbo ser en presente, en modo indicativo, y otra cosa es conjugar el verbo estar. Son dos modos de conjugación diferentes, ¿sí o no? En inglés yo voy a tener la misma salida, pero a la vez esto me plantea a mí la importancia del contexto. Dependiendo del contexto, yo voy a saber si es ser. Por ejemplo, en la introducción, preséntate, introdúcete, yo soy, I'm David. De que yo digo el verbo to be con un nombre, en este caso, y yo sé que es yo soy. Ahora, si utilizo el adverbio de lugar, I'm here, yo estoy aquí. Ustedes ven cómo va cambiando, cómo va haciendo los cambios, porque no va a significar las dos cosas de manera simultánea en un contexto. Do you understand? Entonces aquí hay una palabra que vale todo lo que es la clase. No me voy a volver loco porque esto es común en inglés. Es común que una palabra tenga varias funciones. Es común que una palabra sea un sustantivo, sea un verbo, sea un adjetivo y así sucesivamente. Ese fenómeno se llama la polisemia de la lengua. Ahora, ¿cómo yo sé si es el verbo? ¿Cómo yo sé si es el adjetivo? Bueno, el contexto. Entonces aquí pongo la clase de hoy, the power of context. El poder del contexto. Sin contexto, yo no voy a interpretar el idioma, yo no lo voy a traducir porque voy a tener problemas. Entonces, the power of context. El poder del contexto. ¿De acuerdo? Muy importante. ¿Alguna otra idea de los significados del uso del verbo to be que sepan? Dice un compañero el verbo más utilizado, otros dieron dos significados. ¿Qué más me pueden decir de este verbo? Estamos en el alma del curso, ¿de acuerdo? Fíjense que yo hablé de los pronombres personales primero. Ahí sí debo tener un orden. Nunca voy a hablar del verbo to be sin hablar de pronombres personales o del sujeto. Never, ever. Nunca en la vida, ¿de acuerdo? Never, ever. Never. El orden establece que los pronombres sean presentados primero porque se van a conjugar con el verbo. Y será todo más fácil en ese sentido. Bien, ¿alguna otra información relevante que tengamos del verbo to be que me quieran contar? Vamos a ver. Ábranse. Aquí estamos para aprender. Y yo voy a hacer las correcciones del lugar que usted debe corregir. Si usted simplemente asume todo lo que yo digo y yo lo estoy engañando, no diga, pero que el profesor me engañó por 6 meses. Eres peor que te dejaste engañar, entonces. Por eso sugerimos entonces leer entre líneas, esto es análisis, enamorarse del idioma y confirmar todo lo que yo digo. Es parte esencial del curso para desarrollar un hábito de estudio y yo poder hacerme con el idioma, ¿de acuerdo? Estoy hablando desde una perspectiva científica. Entonces aquí yo tengo el famoso verbo. Lo tengo en dos columnas. ¿Pueden ver las dos columnas? ¿La pueden ver? Sí. El título está más arriba. Bien, les voy a decir algo, chicos. He escuchado en mi práctica docente por más aproximadamente 20 años mucha información errónea del verbo to be. También he escuchado mucha gente decir o suponer que domina el verbo y cuando vamos a la práctica, cuando vamos al uso, cuando vamos a la demostración, hay problemas. Aquí envío esta imagen la envío de un libro de la Universidad de Cambridge, pero ustedes acá tienen el material didáctico, cuando usted se va al índice de contenido y va a ver dónde está el verbo to be. Entonces yo he escuchado mucho y lo que he hecho es escuchar eso, es contrastar eso, es estudiarlo, es irme al rigor científico y confirmar o desmentir todo lo que se ha dicho. Entonces yo voy a hablar de las características de este verbo ahora, que son las características que van a permear este curso. Para un curso básico de inglés, podríamos decir que el verbo to be es simple y llanamente el inicio de la gramática, ¿de acuerdo? Evidentemente, es el inicio de la gramática inglesa. Se considera el verbo más importante que hay en este idioma. Aparte de eso, quiero decirle que hay tres verbos que dominan este idioma. Son el verbo to be, el verbo to do y el verbo to have. Estos tres señores son los tres verbos que dominan este idioma. Pongo puntos suspensivos ahí para que analicemos. To be, to do, to have.
Nunca iniciaremos un curso con, no, yo voy a iniciar con to do hoy, voy a iniciar con to have, no. El orden es así, es to be, es to do y es to have. Entonces, por eso es que mucha gente ha dicho que se considera el inicio de la gramática, se considera el verbo más importante de este idioma. El verbo to do se verá en la medida que avancemos y el verbo to have también. Y ahí vamos a ir viendo que los diferentes matices de estos verbos. Que si hay más verbos, sí, hay más verbos. Están los verbos principales, que son el 99.9, y están los auxiliares, como to be, to do, to have, y están los modales, que aproximadamente son unos 16 verbos. Todos ellos, esos 16, modifican los demás verbos. Pero lo vamos viendo por parte, ¿de acuerdo? Vamos a concentrarnos en el verbo to be y voy a estar repitiendo. Este es el verbo más importante que tiene este idioma. Repito, mucha gente, particularmente en la escuela, no sé si recuerdan la escuela preuniversitaria, que muchos de ustedes tal vez decían, ay, pero siempre me dan el verbo to be. Y yo estoy hablando desde la práctica, desde la praxis. Siempre el profesor se pasa el año entero dando el verbo to be. La pregunta es, ¿te lo sabes? Porque ese que dice eso, generalmente tú le haces algunas preguntas del verbo to be y es muy probable que fracase estrepitosamente en las transformaciones, en los significados, en el uso, en las conjugaciones. Tú le dices, conjúgamelo en presente, modo indicativo. Conjúgamelo en presente, modo indicativo negativo, interrogativo, y verás que tiene debilidades. De manera que nadie debería pasar a otro nivel, a otro verbo, si no domina el verbo to be. O hasta que Colón baje el dedo, ¿de acuerdo? Hay que dominar el verbo to be. Soy de lo que sostengo que es peor, o sea, repetir es mejor que tú pasar sin saber. Ah, yo pasé, ok, que es parte de la dinámica, pero no sabes, eso es un crimen, porque los conocimientos los vas a necesitar. Es mejor repetir hasta la saciedad. Entonces, este verbo tenemos que trabajar sus significados, su interpretación, sus fórmulas y comenzar a conjugarlo. Nosotros estamos en el presente simple, modo indicativo. Presente, modo indicativo. Ahí tampoco hay negocio. No voy a comenzar con el futuro, no voy a comenzar con el pasado, no. El punto de partida es el presente. Y esto implica que este es el tiempo gramatical más utilizado que hay en inglés. Entonces, el tiempo se llama Simple Present Tense. Nosotros utilizamos la palabra tense para referirnos al tiempo gramatical. También se puede decir Present Simple Tense. Aunque la palabra tense es tenso, también en otro contexto tiene varias acepciones, pero aquí la palabra tense se refiere al tiempo gramatical. Ojo, no digo time. Yo no digo the simple present time, no. La palabra time la utilizo para otras estructuras. Este es un rasgo que hay que destacar. ¿Por qué no digo time? Bueno, porque la palabra tense es la que utilizamos para la gramática. Time lo utilizo para las demás expresiones. Entonces, el tiempo gramatical más usado que hay en inglés es el simple present tense. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos en las definiciones de ese tiempo. Iniciamos con el simple present tense, repito, porque es el más utilizado que hay. Y es el tiempo más complejo que hay. ¿Qué significa esto? Como yo pase de presente a presente continuo y a los tiempos pasados, será más fácil el idioma. Será más fácil porque el inglés se recicla, se reduce y con una sola palabra vamos a resolver las conjugaciones en pasado, en futuro y así sucesivamente con una sola palabra. Determinada por el pronombre. ¿De acuerdo? Es como que yo tomo el verbo comer en pasado. Imagínense que yo tomo el verbo comer en pasado. El verbo comer en pasado es el número 8. No tiene ningún sentido, ¿cierto? El número 8 es ate. El verbo comer en infinitivo es eat, ¿cierto? En su pasado es ate. Se escribe diferente, pero pronuncia igual que el 8. Son palabras homófonas. Ate. Ahora, cuando yo digo ate, ¿saben lo que yo acabo de hacer? Yo acabo de conjugar el verbo en todas sus personas. ¿Me siguen? ¿Se recuerdan las personas? Lo acabo de conjugar en singular. Lo acabo de conjugar en plural y en el pasado. Lo único es que tengo que poner el pronombre, porque el pronombre no se toca como vimos en esa clase. Entonces yo digo I ate, yo comí. No es yo 8, porque el contexto me indica y me sugiere que no hay correspondencia entre el 8 y el pronombre. El pronombre no es para el número y viceversa. Yo digo you ate, tú comiste. Yo digo he ate. Y la famosa S del presente modo indicativo, que más adelante se abordará, no está en pasado,
La regla de las S está en presente. Yo digo he ate, que él comió. She ate, ella comió. It ate, esto animal o cosa, comió, haciendo referencia a un objeto. Yo digo we ate, nosotros o nosotras comimos. They ate, ellos, ellas comieron. Y you ate, ustedes o vosotros comieron. ¿Qué les parece? ¿No les parece simple? Yo no estoy hablando del pasado, estoy dando un ejemplo. Compáralo en español. Yo comí. Tú comiste. Él comió. Ella comió. Ustedes comieron. Ellos comieron. ¿Ustedes cómo va cambiando? En inglés no. Lo único que se demuestra, se confirma una vez más la importancia, la preponderancia que tiene el pronombre. No lo omito. Por ejemplo, comí mucho ayer. No hay forma de decir eso en inglés. Hay que decir yo comí mucho. Hay varias formas de decir mucho en inglés, pero yo digo eat a lot, que es lo que digo en español, eat a lot, ate a lot, perdón, me van a decir quién. Si yo digo ate a lot, comí mucho, bien en español, pero comí es la conjugación para yo y por eso se entiende. Esto implica que la conjugación es más fuerte que el pronombre. Entonces, si tú dices ate a lot, tratando de hacer la estructura del español, te van a decir who, quién. Do you understand? Te van a decir who, quién fue que comió mucho. Entonces tienes que decir I. I ate a lot. Entonces, características de este verbo. Vamos a ver cómo yo sitúo esto acá, la fecha. Vamos a ver algunas de las características de este verbo. Las características son las siguientes. Vamos a hablar del significado. Número 1. Vamos a darle 4 significados. Número 1, ser. Número 2, estar. Número 3, tener. Número 4, hacer. Y voy a poner puntos suspensivos. La respuesta que me dijeron algunos compañeros fue ser y estar, o ser o estar. Si te dicen 2 significados, ¿qué tú vas a hacer? Te vas a circunscribir a 2 significados y no vas a pasar de ahí. Cuando veas el verbo to be en otro contexto, tú vas a decir, no, pero aquí hay un problema, porque es ser o estar. Entonces, ese ha sido un problema que yo he identificado a través del tiempo. Recomendamos de manera vehemente que usted haga los cambios necesarios. El verbo to be en su fase inicial inicia con el significado ser, es verdad. Luego estar, luego tener y luego hacer. Ahora, estos significados están en un orden. Ser es el significado más sólido que tiene. Abarca el mayor porcentaje del uso. En otras palabras, esto implica que la tendencia es que to be sea ser. Y luego, en segundo lugar, está estar. Tener va cayendo ¿en qué? En estructuras que no son comunes. Los que tienen conocimiento podrían decirme, profesor, pero tener no es to have, es correcto. Pero hacer no es to do, to make, es correcto. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que hay estructuras que son incompatibles con to have, como tener. Y entra el verbo to be con su significado tener. Un ejemplo bien clásico es el hambre. Mucha gente te va a decir, I have hungry, y es lo que su cerebro le va a redireccionar. Ahora bien, quien dice eso es una persona que no ha analizado lo que está diciendo, ¿de acuerdo? Y está haciendo la traducción directa, porque el verbo tener en español es un solo tener. El inglés no funciona así. Mi primera opción para decir el verbo tener es to have, es verdad. Pero hay estructuras que son incompatibles. Cuando digo que son incompatibles es que nunca se juntan con to have, porque son enemigas, se repelen. Entonces ahí entra otro verbo. El hambre, la sed, la edad y estructuras que vamos a ver en el camino van a hacer uso del verbo to be, no es ser, no es estar, es tener. La respuesta es I'm hungry, ¿ok? I'm hungry. I'm hungry. Por analogía, la sed entra ahí. I'm thirsty. No voy a decir I have hungry, es un crimen, ¿de acuerdo? Thirsty. La edad. I'm 38. La edad es con el verbo to be que va, ¿de acuerdo? Do you understand? Entonces yo tengo que ir analizando sus ejemplos que vamos a ver en los videos, que vamos a ver en la clase, que le vamos a hacer la pregunta, de manera que yo entienda que usar el verbo to be con la acepción de ser y estar es un error. Hacer lo vamos a utilizar con una expresión bien exacta, que es la expresión del clima. It's hot, yo digo. It's hot. It's hot, hace calor. Ahora, si utilizo el pronombre yo, I'm hot, es yo tengo calor. No, yo no digo yo hago calor. It's hot. Expresiones del clima, hace frío, hace calor, utilizamos el verbo to be.
y así por el estilo. Entonces, lo primero que sugiero es que analicemos, que vayamos a internet, que veamos los recursos y que busquemos fuentes que confirmen lo que yo digo o que digan lo contrario, y así usted lo puede presentar en la clase y decir, no, profesor, usted se equivocó. Y así lo haré. Así siempre cuando usted me lo demuestre, yo me voy a retractar. Pero para eso necesitamos el hábito de estudio, para eso necesitamos, chicos, el análisis, que es muy importante, porque es una forma de desarrollar el hábito de estudio. Entonces voy a estar repitiendo, no son 2 significados, son 4 iniciales. Y hay puntos suspensivos, ahí implica que en la medida que avanzamos en el curso, son ustedes los que tienen que identificar el verbo to be con un significado muy distinto y tú decir, ok, esto es una excepción. Porque el libro me lo va a presentar, me lo va a presentar el video y así por el estilo. Entonces, una de las características del verbo to be es la multiplicidad de significados que tiene. Repito, ser es el primero, estar es el segundo, tener es el tercero y hacer es el cuarto. En la medida que avancemos, vamos a ver otros significados de ese. Creo que aclaré que la primera opción para yo decir tener es to have, es verdad, pero no abarca el 100% del uso, como en español. Abarca aproximadamente un 90, 95. Ese 5 restante para excepciones donde hay estructuras que chocan, que son enemigas, que no se unen a have. Y ahí have sale de función y le cede a otro verbo. En este caso, con los ejemplos que he dicho, es el verbo to be. Así que no cometamos el error de utilizar el verbo to be con la edad, con el hambre, con la sed y con otras estructuras de esta misma naturaleza que por analogía vamos a resolver. Bien, otra característica del verbo to be es, número 2, fórmulas o forms. Forms o fórmulas. El único verbo, chicos, que tiene fórmulas en su estructura interna es el verbo to be, no hay otro. El único verbo que dentro, en el presente, en su forma infinitiva, tiene fórmulas para su conjugación es el verbo to be. Eso lo hace un verbo muy especial, diferente e inigualable. No hay otro verbo que tenga fórmulas. Estas fórmulas en el presente, en modo indicativo, son 3. ¿De acuerdo? Estas fórmulas son am, are, is. Están en el siguiente orden. 2 puntos. Puede ser am, are, is. Y esta es una forma de abordarlo. Puede ser am, is, are. El orden de los factores no afecta el producto aquí. Todo depende de cómo se conjuga el verbo, ¿de acuerdo? Yo me identifico bastante con la primera, am, are, is. Pero podemos ver cientistas que pueden identificarse con la segunda, am, is, are, dependiendo de la distribución de los pronombres. Esa es la característica número 2 de este verbo, que tiene forms o formulas. Están en su estructura interna. ¿De dónde yo saqué am, are, is o am, is, are? De to be. Porque to be es infinitivo. Es ser, es estar, es tener, hacer y puntos suspensivos. Bien, este verbo, duplicar. Otra de las características, número 3, podríamos pasar una vida hablando del verbo to be. Simplemente estoy resumiendo lo más importante para el curso básico, porque no le voy a dar nada que no vayan a utilizar. Número 3 es un verbo auxiliar. Verbo auxiliary verb. Auxiliary verb and main verb. Una característica también es que es un verbo auxiliar y ese es el fuerte de él. La palabra auxiliar, si la tomamos literalmente como está, un auxiliar ayuda a una persona a cumplir una función, ¿cierto? Yo soy contador, yo tengo un auxiliar, ¿cierto? Y así usted toma muchas ocupaciones. Entonces el verbo to be como auxiliar es el auxiliar por excelencia de la voz pasiva, temas muy profundos, no son de nivel así, pero también del presente continuo. Todo lo que es presente continuo, esta clase se está desarrollando ahora. Si yo voy a hablar de todo lo que estamos haciendo ahora, yo voy a utilizar el verbo to be como auxiliar, más un verbo, más ing, que es lo que se llama present progressive o present continuous, ¿ok? Característica número 3, es un verbo auxiliar y a la vez, lo puedo poner como una cuarta característica, pero no hay problema, es un verbo principal. Tremendo, tiene una doble funcionalidad. El verbo principal no tiene nada que ver con el auxiliar y viceversa, porque el auxiliar lo que hace es que modifica el principal. La mayoría de verbos en inglés son principales, pero esos verbos principales necesitan un auxiliar que lo modifique según sus necesidades lingüísticas. Entonces el verbo to be funge como auxiliar, que es el verdadero fuerte para los tiempos continuos, todos los tiempos continuos. Me refiero a present continuous, presente continuo, pasado continuo, futuro continuo, presente perfecto continuo. Todos los tiempos continuos que implican acción en el momento
van con el verbo to be como auxiliar. La voz pasiva tiene el verbo to be en su estructura. Es muy sólido, ¿de acuerdo? Porque todo lo que es la continuidad va con el verbo to be. Y la voz pasiva, que es muy importante, también va con ese verbo como auxiliar. Pero también él tiene la función de que se puede camuflar y convertirse en un verbo principal. Eso es un tema. Porque ¿cómo yo sé si es un verbo principal? ¿Cómo yo sé si es un verbo auxiliar? ¿Cómo lo sé? El contexto, la oración. Si yo digo I'm David, yo me estoy presentando. Ahí es un verbo principal de la lengua. No está auxiliando a nadie. No tiene otro verbo. Lo hay. Si yo digo I'm hungry, que de hecho es así, no, mentira. Que tengo hambre, es el verbo tener en este caso. Es un verbo principal. Si yo digo I'm crazy, sigue siendo un verbo principal. Y yo estoy loco. O yo soy loco. Que también eso es verdad. Y todo dependerá. Ahora, cuando yo lo veo a él delante de otro verbo, por lógica, yo sé que está funcionando como un verbo auxiliar. Bien, entonces con estas tres características ya yo tengo material para trabajar con el verbo to be. Puedo agregar una cuarta característica, que la dijimos al principio, que es el verbo más importante que tiene este idioma, el idioma de William Shakespeare. Esta característica la tenemos ahí, el verbo más importante se considera el inicio de la gramática. Una quinta característica, mucha gente dice me lo sé, y no es cierto. No estoy diciendo que no hayan personas que se lo sepan, pero en mi experiencia, cuando le pregunto a alguien el verbo to be, le digo, ok, dime las conjugaciones, vámonos a las transformaciones, vámonos a las contracciones. Ahí comienzan los problemas. Entonces yo digo, tienes que repasar el verbo to be, porque sin el verbo to be no hay negocio. There's no business. There's no business. Bien, ¿está claro hasta ahí? Yo he enviado una imagen entonces, porque ahora sí voy a trabajar con esto. Esta imagen que he enviado, chicos, de un libro de la Universidad de Cambridge, presenta lo siguiente. Presenta el positivo del verbo to be ya conjugado y el negativo. Entonces, ¿qué está primero, el positivo o el negativo? Vamos a aplicar aquí un poquito de lógica. ¿Qué está primero, el positivo o el negativo? ¿Nadie lo ve? Positivo. Entonces, El positivo, desde ya vamos a entender, sí, lógicamente, thank you. ¿Qué es lo que yo debo entender aquí en estos dos cuadros? Que lo primero que yo tengo que aprenderme de un verbo en inglés y en español también es la forma positiva, es el afirmativo. Presente, modo indicativo, oraciones afirmativas. Entonces, en otras palabras, el ser humano va a hablar de manera afirmativa en primer lugar. De las afirmaciones pasa que a las negaciones. Y finalmente de las negaciones pasa a las preguntas. Usted diría, profe, ¿dónde están las preguntas? Están debajo, lo que pasa es que no las voy a presentar de inmediato. Entonces, cuando yo tomo un verbo en el tiempo gramatical que sea, yo voy a trabajar el afirmativo. ¿Cómo hablamos los seres humanos? Con planteamientos afirmativos, negativos e interrogativos. Luego que yo maneje el positivo, yo voy a trabajar el negativo. Y finalmente voy a trabajar el interrogativo. ¿Estamos claros? Así siempre debo hacerlo. No, que a mí me gusta el negativo, yo lo voy a hacer primero. ¿Quién te dijo eso? No, que yo quiero comenzar con el interrogativo. ¿Quién te dijo eso? Ahora bien, importante, yo debo saber los cambios de positivo a negativo y de negativo a positivo. En lo que pestaña un gato, como dice un profesor. Si me dieron el afirmativo del verbo to be con todos sus pronombres, yo debo saber transformarlo en negativo y viceversa. Cuando entra el interrogativo, ahí se complica la jugada, porque tengo que saber los cambios de interrogativo a negativo, interrogativo a positivo y todos los cambios posibles. Y esa es la magia de la transformación, porque usted utiliza las preguntas como. ¿Cuándo tú utilizas una pregunta? ¿Cuándo tú utilizas un planteamiento negativo? ¿Cuándo utilizas un planteamiento positivo? Cuando lo necesita. Usted no se detiene y que déjame ver, ahora voy a utilizar el afirmativo en tal oración. No. Entonces eso es fluidez en el idioma. En inglés vamos a hacer esa práctica para que usted utilice el negativo de un verbo cuando lo necesite. Utilice el positivo cuando lo necesite y el interrogativo también. Pero para eso tiene que comenzar a hacer las transformaciones. De positivo a negativo, negativo a positivo, de positivo a interrogativo, interrogativo a positivo, de atrás hacia adelante, de izquierda hacia derecha, derecha a izquierda, del centro a la izquierda, porque vamos a crear tres grandes columnas. Y este es el modelo para la conjugación de todos los verbos. Primero trabajo el positivo, segundo el negativo y luego el interrogativo. Interrogative. Bien, después de haber presentado estas características que las considero muy importantes, ¿hay alguna pregunta? ¿Está todo claro hasta ahí? El verbo to be aquí, es bueno que ustedes entiendan que aquí está simplemente conjugado. Ustedes ven, ahí está simplemente conjugado. ¿Le voy a atribuir significados? Claro que no, pues yo no tengo contexto.
pero yo sé cuáles son sus significados iniciales. De manera que ahí yo no voy a traducir. ¿Por qué no voy a traducir? Porque yo no tengo un contexto. De hecho, el contexto está debajo, los ejercicios están debajo y eso es otro tema. Es probable que lo trabajemos ya para el viernes que viene. Este verbo tuve que aprendérselo como yo lo voy a presentar. Hay que aprendérselo de memoria. Recuerden que hay ejercicios indirectos, ejercicios directos. Los directos son en la plataforma, los indirectos son lo que tienen que trabajar. Le dije que se aprendan los pronombres personales. Los adjetivos posesivos, el alfabeto, ¿se lo aprendieron? Eso entra en la práctica y yo lo voy a preguntar por aquí, ¿de acuerdo? Yo estoy avanzando en la teoría, de manera que podamos avanzar. Bien, entonces, en el positivo, ¿cuántas columnas yo tengo? Columnas de conjugación. Una. No, no hay una sola columna en el positivo. No, miren bien. ¿Cuántas columnas yo tengo en el positivo? Columnas. 2. En el En el positivo yo veo 2. hay 2 columnas. Yo tengo que identificar eso. En el negativo, ¿cuántas columnas tengo? 3. 3. Bien, son y 30. Voy a detener la grabación aquí. Vamos a detenernos aquí porque de hecho he hecho unos ajustes y realmente debo entrar a mi próxima clase. He movido, les dije que lo vamos a hacer de 7 a 8, pero debe ser un 7:30 a 8:30 máximo. Bien, el viernes, si Dios quiere, simplemente tengo que explicar estas columnas, cómo funcionan y pasar al interrogativo y pasar con otros contenidos. Recuerdo, chicos, que es muy importante que usted me complete las asignaciones que ya pusimos. Ya hay gente que la han completado. Congratulations. Otros les falta subir el audio. Trabajenme eso. Cualquier pregunta hágala por el grupo. Cualquier error mande capturas. Y cualquier persona que tenga la respuesta puede responder. El viernes nosotros terminamos con el verbo to be y seguimos con más contenido. El martes, miércoles, jueves y viernes para que usted entre a la plataforma y se ponga al día. Si no se ha puesto al día con algo. Póngase al día. Los que no se han puesto todavía. Todavía tenemos algunas personas que no están en plataforma. Me están escribiendo. Vamos a ver lo que podemos resolver. Si no, tendrán que quedarse como oyentes porque ya no depende de mí, se la ha comunicado yo y así por el estilo. Bien, vamos a ver, Cesarina, tu pregunta. Pues si quiere el profe que levante la mano. Bien, alguien que defina nuestro encuentro con una palabra y los voy a dejar. Esto se está grabando, vamos a ver cómo subimos esta grabación y los dejo tranquilos por el día de hoy. Tuvimos un problema al inicio con la internet y eso nos restó un tiempo, pero la introducción que hemos hecho es más que suficiente. Lorena, yes. Profe, yo quiero saber si se pueden mandar algunos captures de dónde yo puedo hacer el audio, o sea, de cómo puedo mandar el audio. Bien, tú dices capturas, pero es que el audio, cuando tú entras a la tarea, cuando tú entras a la tarea, que tú lees la nota de voz, debajo, déjame mostrártelo aquí. Tú puedes ver la plataforma ahí. Yes, I do. Mira, aquí dicen los pronombres personales, pero yo abrí la tarea, déjame si me permite. Lo que tú haces es, bueno, yo como usuario, ver todos los envíos, bueno, no me va a permitir ahí yo hacerlo. Pero cuando tú abres la tarea, que tú lees lo que te dicen los criterios, que tú tienes el archivo, no sé si en el celular o donde sea, abajo de la tarea hay un lugar donde se arrastra el archivo. Tienes que desplazarte hasta abajo y arrastrar el archivo. Bueno, si me lo recuerdas mañana, yo puedo hacer un pequeño video de 3 o 4 minutos entrando como estudiante y yo hacerlo. Recuérdame eso mañana o tal vez esta noche para yo hacer el video. Bien, vamos a ver quién despide nuestro encuentro. Correcto, yo se lo acuerdo, profe. Tú me lo acuerdas mañana, sí, o hoy en la noche. Y así yo subo un video de cómo subir cualquier audio a la plataforma. Bien, alguien despide el encuentro con una palabra que define el encuentro. Señores, esto avanza, esto comienza a entrar a la sección de inglés, pero estos conocimientos son muy importantes, explicarlo en español, porque tenemos una clase diversa con muchos participantes, diferentes backgrounds, y estamos tratando de sacar el máximo provecho. Bien, ¿quién define el encuentro con una palabra? Y llegamos al final ahí. Vamos a ver. Very good. Very good, very good. Okay, guys, see you next Friday. Por favor, entren a la plataforma y trabajen. Bye, bye. Recuérdame enviarme el mensaje, Lorena. Bye, bye. Okay.